Continuamos y estamos emitiéndole un saludo cordial al señor doctor Rodrigo Ramírez Campos, que está con nosotros a través del hilo telefónico, a quien saludamos de la manera más comedida. Doctor, buenos días, bienvenido. Varios temas. La semana ha sido pródiga en diferentes aspectos, uno de ellos, en estas noticias que siempre nos complican. Por ejemplo, aparecen unos chats o unos WhatsApps entre María Paula Romo y el legislador, el señor Daniel Mendoza, el que es acusado de ser el hombre duro del gobierno y aparentemente el hombre del maletín. En esos chats se muestra una amistad, una cercanía y se tramitan puestos, porque se piden puestos de gobernador, se piden diferentes puestos. María Paula Romo dice que no pasa nada. ¿Esto es verdad? ¿Los legisladores pueden tramitar puestos? Ella puede, como dice, cuando necesito nombrar un gobernador tengo que hablar con legisladores, hablo con alcaldes. Cuando necesito nombrar a alguna persona tengo que hablar con alguien cercano, con alguien de la provincia, preguntarle si están de acuerdo. ¿Es verdad esto, doctor? ¿Esto es lógico? Si los legisladores sugieren un nombre y este llega a un puesto, ¿eso no es tramitar un cargo y eso está prohibido por ley de forma expresa? Bienvenido a través de Radio Colosal, un gusto escucharlo. Gracias, muy buenos días a todos los radioescuchas y agradezco esta oportunidad que me han brindado para emitir mi modesta opinión. Efectivamente, lo que usted dice es totalmente acertado. A la ministra de Gobierno se le ha hecho público, se le ha descubierto vía redes sociales algunos chats que ha mantenido con el preso Daniel Zambrano. Respecto de la negociación o conversatorio, como dice ella, para la designación de varias autoridades, entre ellas gobernadores. Me parece que en forma específica al gobernador de Manabí. Mire, nosotros hemos llegado y la sociedad política ha llegado a tal cinismo y tal desvergüenza que ahora nos dice que es algo normal, que ella tiene que conversar con legisladores y con otras autoridades para la designación de gobernadores. Algo totalmente desatinado, aparte de que es ilegal. No nos olvidemos que a los legisladores les está prohibido expresamente, mediante ley, tramitar cargos públicos. Ellos básicamente tienen que encargarse de fiscalizar y legislar, absolutamente nada más. Y decirnos ahora que sí, que efectivamente tiene que conversar con algunas autoridades, me parece el colmo de los cinismos. No nos olvidemos que esta tristemente célebre ciudadana Romo es la que públicamente dijo: sí, me fui en el helicóptero de la policía con mi novio, y ¿cuál es el problema? Lo dijo públicamente. Entonces ahí habría que preguntar, ¿y el contralor para qué está? ¿Para qué sirve? Al igual que, vuelvo y repito, algunas autoridades. Ejemplo, fiscal general. Una aceptación expresa de peculado. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Seguir encubriendo y encubriendo y encubriendo a la gente. Y aprovecho ciertamente, si usted me lo permite, si los radioescuchas me lo permiten, hacer un comentario acerca de una sentencia que salió, me parece que hace 1 o 2 semanas máximo, de la Corte Constitucional, en donde se determina que los jueces básicamente no pueden ser destituidos por el Consejo de la Judicatura, no sin antes exista una sentencia judicial que determine dolo, que determine error inexcusable y que determine negligencia. Es decir, que la potestad administrativa que tenía el Consejo de la Judicatura ha sido borrado por la Corte Constitucional. Me pregunto yo, si con esa potestad administrativa del Consejo de la Judicatura, que de paso se ha dicho era acomodaticia e inclinada para ciertos jueces, las autoridades no cumplían con sus obligaciones, ahora imagínese usted que a qué se nos obliga a estar abocados, a que los jueces superiores, es decir, los compañeros o los colegas de trabajo, por poner un calificativo,
califiquen y sancionen a los inferiores para que solamente en base a esa resolución judicial puedan ser destituidos. En resumen, aquí lo que se está haciendo es asumir un espíritu de cuerpo para taparse los unos a los otros. Perdón. Entonces, ¿cree usted y creen ustedes, ciudadanos, que nosotros podemos llegar o aspirar a un cambio con estas decisiones que pueden ser justas, que pueden ser constitucionales, de hecho, pero tienen que ser esas resoluciones acopladas a la idiosincrasia social, a nuestra realidad de pensamiento? Esta constitución o esta resolución pueden aplicarse a países del primer mundo, donde el respeto es una conducta aprendida en casa. En cambio aquí, no, aquí lo que se aprende es la viveza criolla. Si puedo aprovecharme, me aprovecho. Si puedo perjudicar, perjudico. Yo salvo mi pellejo y allá el resto, etcétera, etcétera, etcétera. En ese mismo Entonces, ámbito de cosas, doctor, en ese mismo ámbito de cosas, acaba de salir una resolución para favorecer a 200 y pico de funcionarios que fueron destituidos por Correa y fueron reemplazados. Ahora esa resolución les favorece, ordena que vuelvan y además que se paguen salarios de estos 8 o 10 años no trabajados. Es decir, el país necesita más de 200 millones, entre comillas, para indemnizar a estas personas, que no sé si solo fueron buenos funcionarios, malos funcionarios, etcétera, etcétera. Pero podemos seguir jugando de esta manera. Yo quiero recordar que lamentablemente Correa le pidió permiso al pueblo para meterle la mano a la justicia. Entonces, aquí no habría un delito que perseguir, no habría juicios de repetición que poner, porque el pueblo le autorizó. O sea, la situación en estos 200 y pico de millones que se necesita para pagar a estos 200 y pico de funcionarios, alrededor de 1 millón cada uno. O sea, ¿qué significa? ¿Cómo lo entendemos en medio de una crisis del país otra vez? Más dinero por estas disparatadas resoluciones. bueno, yo como dije en una oportunidad anterior, lamentablemente, el sistema legal, la estructura jurídica, está hecha de tal manera para que algunos juzgadores, ojo, tengo que hacer esta aclaración, no porque tenga miedo, sino simplemente porque no todos los que administran justicia son personas eh, desatinadas, por poner un calificativo. Hay buenos, hay malos y hay pésimos. Lamentablemente, la gran mayoría son los pésimos, que en definitiva fueron puestos por el gobierno anterior. No nos olvidemos que la Constitución y todos los jueces y fiscales puestos por el gobierno anterior se constituyeron en un blindaje para proteger a las autoridades que ahora de a poco y uno a uno están cayendo. Ojo, no podemos tampoco desconocer que más allá de la responsabilidad punitiva que tengan estos funcionarios que han sido enjuiciados y algunos de ellos están en la cárcel, más allá de eso, tenemos que tomar en cuenta que aquí hay efectivamente una persecución política. Y digo esto ¿por qué? Fíjese usted que a Bucaram, por ejemplo, le achacan todos los males que están sucediendo en el país, al igual que el correísmo. ¿Y del gobierno actual qué? Nada. Ni un solo procesado. Ojo, que no se me malinterprete lo que yo estoy diciendo. No estoy ni a favor de Bucaram ni a favor de Correa. Lo único que estoy diciendo es que desde mi punto de vista me parece que hay una persecución política porque a los que no son parte del gobierno se les persigue a ultranza y a los que son parte del gobierno se les protege y se les socapa. Y ahí está esta ciudadana Romo, que espero que termine su periodo y no participe en absolutamente nada. Pero bueno, conociendo a nuestro pueblo, a lo mejor participa y gana. Refiriéndome a la pregunta que usted me hacía, sí, efectivamente, este blindaje que hizo Correa judicial ha permitido que estos funcionarios regresen a sus puestos de trabajo y aún más se les pague lo adeudado. Evidentemente, la ley y la Constitución establecen
que el Estado debe ejercer el derecho de repetición, es decir, que las personas que cometieron ese acto ilegal por cuya causa los funcionarios salieron de sus puestos, son los que a su vez tienen que reponer al Estado lo que el Estado tenga que indemnizar. Pero bueno, no conozco a ciencia cierta, pero como ha pasado en la mayoría de casos, posiblemente esos funcionarios están prófugos, o no están aquí, o están presos. Ya. Volvemos a lo mismo, un ciudadano prófugo que el Estado le manda a pagar 5 o 10 o 20 millones de dólares. No tiene que caerse muerto. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que duró el proceso penal, hablemos de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ese ciudadano lo que hizo fue coger sus bienes y pasar a nombre de sus hijos o a nombre de terceras personas. ¿Por qué? Porque los señores de la Asamblea no aprobaron esta ley de extinción de dominio. Extinción de dominio, efectivamente. ¿Y por qué? Porque se protegen entre ellos. Imagínese usted esto que salió en las redes sociales de un teléfono celular, tengo entendido, de propio Zambrano. Mendoza, Daniel Mendoza. Mendoza, perdón, de Mendoza, hecho llegar por uno de sus abogados defensores, donde está el organigrama de la corrupción, como Romo, a través del Ministerio de Gobierno, hizo llegar puestos, cargos y dinero a varios asambleístas. Es una vergüenza. O sea, yo no sé qué es lo que estamos esperando los ecuatorianos para ponerle un pare a este inepto, discúlpeme, el señor presidente de la República, con el respeto que se merece, es un inepto. Me quedo pensando que en ese organigrama también aparece un ambateño, en el segundo puesto, tras Romo, en el manejo y la entrega de todo el poder de los hospitales y lo demás. Sí, vea, y bueno, es que la corrupción ha llegado a tales niveles, a tal magnitud, que ya nada nos debe sorprender. Y posiblemente este ciudadano ambateño que aparece ahí será el más ofendido. Saldrá a poner un juicio en contra de los medios de comunicación que han mentado su nombre, planteará daño moral, saldrá a los 4 vientos a gritar su honestidad. No creo que se vaya a acercar al fuego porque se va a quemar. Porque es cuestión de simplemente empezar a revisar cuentas de cercanos, de familiares directos, familiares políticos, y va a encontrar cómo cambió la vida de muchos. Pero es que justamente eso es parte del blindaje que hizo Correa. En una oportunidad anterior conversamos mi criterio personal. ¿Por qué deben de blindarse los funcionarios con esta ley de reserva de datos o con el sigilo bancario? O temas de registro civil. ¿Por qué? Si son funcionarios públicos, si ellos están ahí para servir a la ciudadanía, no servirse de la ciudadanía. ¿Se les pide información de movimiento de cuentas? No. Dese usted cuenta de la torpeza tamaña que implica que el corrupto dé el permiso con su puño y letra para que revisen sus cuentas. O sea, eso me parece no va a pasar nunca. ¿Qué puedo decir? No va a pasar nunca. Exacto, no va a pasar absolutamente nunca. Y quienes hacen las leyes son ellos mismos. Absolutamente ellos mismos. ¿Para qué? Para protegerse entre ellos. Si no, vaya a ver usted, para ponerle un ejemplo, ¿cuántos de los asambleístas se bajaron el sueldo? Ninguno. Igual pasa aquí con el cuerpo colegiado que es el Consejo. Yo no he escuchado en ningún momento que haya una moción y que diga, vea, por este tema de pandemia y por la situación económica del país, yo propongo que nos bajemos del 10% o el 20% o la mitad del sueldo. Nadie, absolutamente nadie. Ya. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad tan descompuesta y tan egoísta que a la autoridad le vale un pepino lo que pase afuera o afuera de su edificio o atrás de su ventanilla. Yo en algún momento en la campaña anterior hice una propuesta. Dije, a ver, si es que los políticos o los candidatos se llenan tanto la boca de que quieren servir y servir y servir, que renuncien al sueldo y que solamente se fije dietas por las gestiones que hagan.
Eso Pero, me parece a mí. pero mi doctor, si Perdón. no se quisieron ni bajar el sueldo, ¿cómo van a querer estar en un puesto sin sueldo? Pues sí, eso es lo que les interesa, más bien el sueldo es lo que les importa. Claro, bueno, yo hice esa propuesta básicamente para medir hasta qué punto lo que ellos decían que iban a servir al pueblo era verdadero. ¿Y quién constó? Ni siquiera se tomaron la molestia de hacer un comentario a este respecto. Doc- Para que ustedes se den cuenta y precisen que lo único que les interesa a estos fulanos es entrar, a enriquecerse. Y para esto es simple. La lista de los concejales está a la vista. La lista de los asambleístas está a la vista. Ya, perfecto, hacer un periodismo de investigativo y ver cuánto tenían antes y cuánto tienen ahora. Pero eso no se puede hacer justamente por estos sigilos y estos secretismos establecidos en la ley. Sigilos pero la y gente lo secretismos, conoce, ojo. doctor, pero la gente lo conoce. Los vecinos, los que los conocían, saben cuánto tenían antes y que a veces sin haber ejercido la profesión ya están millonarios. La gente sabe cuántos familiares pusieron en las diferentes entidades. Aunque eh, no se pueda probar judicialmente por estos sigilos que usted dice, la gente sí ve cómo cambia la vida, pues. Es fácil, ¿no? Sí, sí, pero a ver, Pero nosotros, no hay sanción. ya, que me disculpe la ciudadanía por lo que yo voy a decir, pero las cosas hay que decirlas con claridad. Nosotros que de alguna manera, y perdón por incluirme, podemos analizar las cosas con cierta objetividad, sí, vamos a precisar que los que no tenían antes nada, ahora son empresarios de éxito. Perfecto. Pero esa precisión o esa apreciación, mejor dicho, no tiene la universalidad de la ciudadanía. ¿Por qué? Justamente por la falta de preparación, por la falta de objetividad, y son ellos los que lamentablemente ponen las autoridades. Discúlpenme, aquí si hay un 20 o 30% de la población que puede analizar y pensar con objetividad, es mucho. Doctor, El resto le vale un pepino. Y lamentablemente son ellos los que ponen las autoridades que conducen los destinos de la totalidad de los ecuatorianos. doctor, me quedo pensando en un tema que es importante. Lo que pasa en el contencioso electoral. Fernando Muñoz Benítez es uno de los jueces del contencioso electoral. Él conoció el caso, llegó a las manos de él por pedido expreso, un caso de la muerte de los 4 partidos políticos correístas, que los desapareció el Consejo Nacional Electoral. Apelaron ante él. Él resolvió y dijo que esos partidos deben tener vida. Atamaín dijo que eso no era correcto y apeló a la situación. Sin embargo, esos 4 partidos ya tienen vida. Hay que recordar que además el juez Ángel Torres, que es también juez constitucional, fallando en el mismo caso por pedido de Podemos, negó aquello. O sea, ahí había 2 jueces que fallaron en forma contraria y hasta ahora no se pronuncia la sala completa del Tribunal Contencioso Electoral. Pero Atamaín, respetando la decisión de juez, porque estoy convencido que eso es lo lógico y es lo normal, decidió que los partidos podían participar en la contienda electoral, ¿no es cierto? Hasta ahí bien, Sí. pero ocurre que hace 10 días o 12 días, día viernes, el juez Torres otra vez, a instancias del partido de Álvaro Noboa, vuelve a fallar. Esta vez le preguntan si el partido de Álvaro Noboa debe continuar participando y él dice que sí. Atamaín vuelve a decir que va a apelar esa resolución, que no le parece, pero en esta vez no hace caso al juez. Esta vez no devuelve la vida al partido político de Noboa para que pueda hacer las primarias y no ha podido hacer las primarias. ¿Es esto correcto? Yo me pregunto, ¿el artículo 86, literal 4, no habla expresamente de esto? El artículo 282, en el punto primero, no hace referencia a las sanciones que se deben dar a quien no acata una orden de juez y de autoridad pertinente, inclusive con 1 a 3 años de cárcel. Atamaín no quiere hacer caso. ¿Por qué no hacen caso? ¿Qué mismo pasa?
porque en este caso es medio complejo. En el un caso, en darle vida a los partidos del correísmo, ella dice, no estoy de acuerdo, pero acata la decisión del juez. En el segundo caso, dice, no estoy de acuerdo, pero no acata la decisión del juez. O sea, ¿qué mismo pasa? Ella puede hacer lo que quiera y además ha anunciado que está dispuesta a destituir a los jueces, al juez de los Ríos, por ejemplo, que acepta esta providencia del partido de Noboa. ¿Puede ser? Bueno, qué bestia. Realmente un galimatías jurídico. A ver, la señora Tamaín debe acatar la resolución del juez, más aún si es que se trata de una resolución constitucional. No nos olvidemos que los jueces tienen la potestad de vigilar o proteger las garantías constitucionales. Y si el juez de los Ríos ha decidido habilitar, entre comillas, o dejar sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral en el sentido de que no permitirían al señor Álvaro Noboa participar, eso debe cumplirse. Eso debe cumplirse porque, como le digo, se trata de una resolución constitucional. Caso contrario, estaría ella incurriendo en una de las infracciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, a la que se refiere básicamente al incumplimiento de órdenes emanadas por autoridad legítima. Es decir, Pero, artículo 282 que determina inclusive prisión de 1 año a 3, ¿no? ya, sí, pero es que ahí viene otra cosa. Como estamos ya en una época electoral, durante este periodo la ley le protege o le da un blindaje a los miembros del Consejo Nacional Electoral para que no puedan ser topados por absolutamente nadie, lo cual es una barbaridad, porque cada cual tiene su sistema jurídico particular. Ahora esta actuación de la presidenta, no nos olvidemos que fue aprendida de su ex coideario. Acordaráse usted que ella, si mal no recuerdo, fue inclusive asambleísta de Alianza País. Claro. Y era totalmente afín a Correa. Fue viceministra de Agricultura también. Hasta en el mismo plato, exactamente. Entonces, aprendida ya la maña, ahora lo que está haciendo es justamente lo que Correa hacía, hacer lo que le da la gana sin respetar ni Dios ni ley. Ahora viene otra cosa. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué hace esto Atamay? Porque está protegida por el gobierno. No nos olvidemos que también para ella, o ella mejor dicho, fue favorecida con este fulano del que está preso y del asambleísta Mendoza, Daniel Mendoza. ¿Por qué? Porque el momento en que se planteó un juicio político en contra de ella, este fulano no fue, y fue la terna, y me parece que votó en contra o se abstuvo. No, votó en contra. Votó en contra. Ya, no, y llegó los últimos 5 minutos, no escuchó ni siquiera la defensa, llegó solo a votar. Ya, no dándole la oportunidad para que proceda el juicio político. Ahí está clarito el pago del favor. Está más que evidente. Entonces, no hay más ciego que el que no quiere ver. Ahora, como yo decía anteriormente, lamentablemente el presidente que tenemos es una persona inepta. Ojo que inepto no es insulto, por si acaso. Revisen el diccionario, y van a ver que inepto es la persona que no está apta para tal o cual circunstancia. Para mi criterio, el presidente de la República, al igual que muchos otros funcionarios, son ineptos, porque no están aptos, no están preparados para desempeñar el cargo para el cual fueron elegidos. Hago esta aclaración porque ya saldrán algunos a decir que hay que cuidar al presidente y que debe ser sujeto ya a juicios penales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no me asusta, porque uno tiene que decir la verdad, le duela a quien le duela. Solamente bajo esa premisa puede hacerse el cambio. Doctor, no, olvídese, no vamos a llegar a ninguna parte. Me quedo pensando en este tema. Atamaín, en un caso en el que le conviene, acepta la decisión del juez. En el otro caso, dice que es solo un juez el que dicta la decisión y no acepta la decisión. O sea, son casos similares. Es lo mismo,
¿Por qué en un caso sí y en el otro caso no? O sea, podemos ser tan selectivos para aceptar la resolución del juez cuando me conviene y cuando no me conviene simplemente me hago el loco. Se puede hacer. Bueno, ya, lo que yo decía, mire, no conozco a fondo el tema, pero creo que la primera resolución del juez se dio cuando aún no estaba vigente el proceso electoral. Consecuentemente, ella aceptó esa resolución. Pero ahora, actualmente, estando ya en proceso, las elecciones o habiéndose hecho la convocatoria, técnicamente hablando, el Consejo Nacional Electoral asume funciones extraordinarias. A ver, Entonces yo creo que pero esa esas es... funciones extraordinarias tienen que ser controladas por alguien. Y para eso está un Sí, tribunal contencioso electoral. Porque esta es resolución del tribunal contencioso electoral. Es decir, está en el mismo nivel que Atamaín y los otros. O sea, no es que está abajo, más bien está arriba, porque este tribunal contencioso electoral los controla a ellos, pues. Porque si no, ¿para qué existe? claro, a ver, una precisión. Eh, Hay una resolución del juez constitucional de Los Ríos. Y Esa es aparte una. de aquella, hay una resolución del Tribunal Contencioso Electoral de antes de la resolución del juez. Ya. Entonces, a ver, el Tribunal Contencioso Electoral, para efectos electorales, valga la redundancia, es un tribunal de alzada, es Ujú. decir, que es jerárquicamente superior a el Consejo Nacional Electoral. Es como si un Correcto. juez de primer nivel no obedecería una sentencia del Tribunal de la Corte Provincial, o la Corte Provincial a su vez no obedecería una resolución de la Corte Nacional de Justicia, y a su vez esta una resolución de la Corte Constitucional. Mire, yo creo que ahí lo que debe hacerse es iniciar en forma inmediata el proceso penal. Pero bueno, ahí caemos en el mismo empantanamiento de siempre. Perfecto. ¿Y quién va a actuar? ¿Fiscal? ¿La fiscal que está protegida por el gobierno? ¿La fiscal que fue puesta por Moreno y Romo y compañía, estos cuatro pelagatos? ¿Ella va a actuar? ¿Con qué interesa y con qué tenacidad va a actuar? Si se debe a intereses de las personas, que le pusieron en el cargo. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Ahora, a mi criterio personal, no veo por qué habría de hacerse lío. El Tribunal Contencioso Electoral debe asumir medidas coercitivas a efectos de que la resolución se cumpla y punto. Pero ahí viene la punta. Como le decía, no nos olvidemos que el gobierno está protegiendo a Tamay y ya sabemos por qué y para qué. El gobierno, los socialcristianos y Pachacuti, que entre comillas, los tres juntos, que son los que terminan protegiendo a Tamaín. O sea, por eso es que se siente tan segura. Y bueno, pero lo que tiene que hacer el contencioso electoral es oficiar a la Fiscalía para que inicie el proceso penal, que es el único mecanismo legal que se tiene para hacer cumplir sus resoluciones. Caso contrario, si no hacemos ni eso, olvídese. El país está totalmente caotizado, todo el mundo hace lo que le da la gana, opina lo que le da la gana. Fíjese usted ahora tomando esta pauta de que no hay control de ninguna naturaleza. Este fin de semana tuve la oportunidad de irme a un laboratorio aquí en la ciudad de Ambato, acompañándole a una persona para que le haga un examen. Esperé más o menos una hora. Costos: 50, 60, 80, 100, 120, $200. Me pregunto yo, ¿y eso quién controla? No hay controles. No hay control. Y la gobernadora, en vez de los días lunes, me parece que los días miércoles, Lunes. de rodearse con su séquito de servidores a tirarse flores, debe informar qué pasa con esto. Debe haber un control. Fíjese usted en el tema de las clínicas. $1,000, $2,000 diarios una unidad de cuidados intensivos. Sí, yo sé que es una inversión Y es que dicen que además los privada. médicos están arriesgando la vida, dicen, entonces por lo tanto ellos pueden poner el precio que les parezca.
¿Y dónde están los controles? Discúlpeme. Sí, yo sé, yo agradezco y felicito esa labor eh, digna de felicitación de los médicos. Pero no nos olvidemos que todos los profesionales, ya, que optamos por tal o cual rama del conocimiento, lo hacemos por vocación. Y más aún los médicos tienen un juramento, que es salvar la vida. Pero ahora vemos que si usted va a una clínica, lo primero que le piden es el cheque o la tarjeta de crédito. Y si no tiene, no entra. En ese sentido, Pese a que la ley determina que toda persona tiene que ser atendida en situación de emergencia, en cualquier sitio, claro, porque si no se inicia un proceso legal para el sitio que no quiere atender. Eso es así, ¿no? sí, efectivamente, entonces los policías y los agentes de control, en vez de aglutinarse para sancionar a una persona que ha incumplido, por decir algo, el pico y placa, lo cual está bien, porque las normas son para cumplirse, ya, debe estar controlando estos aspectos que yo le digo, sino que todo el mundo tiene miedo. Yo no sé por qué tienen miedo. Como le decía, efectivamente las clínicas son un negocio y si tienen su inversión privada tienen el derecho de recuperar esa inversión y tienen que pagar personal y todo lo demás. Yo comprendo eso, que no soy ningún ignorante, pero todo eso tiene que hacerse dentro de los marcos de la racionalidad y de la objetividad. No puede una clínica o un médico, por más famoso que sea, cobrar lo que le da la gana. Y que me disculpen los señores médicos, no estoy faltándoles al respeto. Ellos, en el momento de graduarse, hicieron un juramento tendiente a proteger, a cautelar y a salvar la vida sobre todas las cosas. Sin embargo, como les digo, ahora cuidados intensivos, $1,000, $2,000, $2,500. ¿Quién controla eso? Nadie. Entonces, como vuelvo y repito, allá deberían enfocarse las autoridades de salud. Y como hemos visto, ha sido el ente más corrupto, y ahí están las pruebas, los carnets. Nadie sabe, nadie ha visto, yo no fui. Esto está como una propaganda de las páginas amarillas que había hace algún tiempo. Uh-huh. El perro le echa la culpa al gato, el gato al ratón, el ratón al queso, y el queso se hace sordo. O sea, mire, un país lamentablemente y unas autoridades que no cumplen con las obligaciones que deben cumplir. Ese es uno de los temas que nos preocupa, porque lo hemos dicho, lo hemos denunciado públicamente, pero no hay quien escuche, nadie quiere asumir la responsabilidad. Lastimosamente me dicen, esto se puede hacer y quien debería controlar es la Defensoría del Pueblo, pero cuando se pregunta dicen, es que tenían que haberse nombrado un tribunal, se me ve el nombre en este instante, una tribuna del consumidor. Y como no se nombró, bueno, se nombró una ocasión, pero el nombrado desapareció y nunca devolvió el cargo y se quedó todo en el aire y la tribuna del consumidor se quedó allí. Y como no existe tribuna del consumidor, no se puede resolver. Entonces, supuestamente habría un vacío legal y ahí estamos. No hay quien controle. Pero, a ver, mira, yo le voy a hacer un comentario ya a título particular. La Defensoría del Pueblo está cerrada. Yo he tenido por temas de trabajo irme o enviar a mis clientes una duda está cerrada. Y hay una página electrónica ahí que dice, estamos trabajando virtualmente, comuníquese a esta página. ¿Le parece a usted que en una situación tan complicada como la que está viviendo el país y la ciudad, en donde el defensor tiene que estar a la vanguardia y al frente para exigir el cumplimiento de todas las garantías constitucionales, una de ellas del derecho a la salud, pueda cerrar la oficina e ir a hacer teletrabajo? Bueno, pero es que mi doctor da lo mismo. Discúlpeme el término, pero da lo mismo. Tenemos una Defensoría del Pueblo desde hace 10 o más años y nunca ha servido para nada. Ahí están simplemente becados. Ese es el tema. Tenemos al Defensor del Pueblo Nacional, Freddy Carrión, defendiendo lo que pasó en octubre, defendiendo a los indígenas en vez de defender al país, en vez de defender a la gente. Es decir, los funcionarios de estas dependencias son eminentemente puestos por Correa, responden a Correa
y les interesa los derechos humanos. Aquí los derechos humanos existen solo para los delincuentes, no para los honestos. Bueno, le cuento que ni siquiera diría yo que puesto por Correa, porque al menos si fuera puesto por Correa hubiera exigido la gratuidad en la atención médica en esta época de pandemia, porque yo creo que una de las pocas cosas, o por decir algo, la única cosa buena que hizo Correa es exigir a las clínicas privadas que atiendan a todas las personas. Eso me parece a mí magnífico. Y más aún en este tiempo de pandemia, que hay gente que no tiene ni para llevarse un pan a la boca y está muriendo. Claro. Entonces ahí tiene que actuar el gobierno. No entregar bonos, no salir a hablar su cadena de 5 minutos, de 10 minutos que estamos trabajando para los más pobres y para los más pobres y para los más pobres. Vea la economía cómo está, partida. Los empresarios que ellos son el motor de la producción y la generación del empleo, ¿y qué piden? Piden préstamos preferenciales a bajo interés. ¿Ya? ¿Para qué? Para que después se implemente o se apruebe otra ley del desastre, como se ha venido aprobando durante estos 20 años unas 4 o 5 veces, perdonando los intereses. ¿Y a quién le perdonan los intereses? A las personas que sacan 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000. A esas personas les perdonan los intereses y les perdonan las multas y todo lo demás. Vaya usted a ver si el Banco del Fomento le perdona a un agricultor que saca 5 o 10 mil dólares. No le perdona. ¿Y por qué? Porque justamente estos grupos de poder, ¿ya?, son los que se sirven de sus compadres que están en la asamblea y en la política para enriquecerse. ¿Qué pasó con un hermano de León Febres Cordero Compañía de Comercio, que tenía una deuda millonaria con la banca? ¿En qué quedó? Nada, en absolutamente nada. Entonces, vuelvo y repito, tenemos que elegir bien. ¿Qué ha hecho la Asamblea en la aprobación de ley? Nada. Pero, a ver, doctor, ¿cómo elegimos bien si la papeleta electoral va a parecer una papeleta delincuencial? Una papeleta artística. A ver, vamos a tener a Bucarán, vamos a tener a Correa. Le pusieron a Pablo Romero, que está inclusive preso, no sé cómo va a aceptar la candidatura de forma personalísima porque es lo que manda la ley. Bueno, y van a estar cualquier cantidad más, unos escondidos, otros más visibles. Van a estar cantantes. Hilda Murillo como candidata por el Partido Social Cristiano. Me pregunto qué sabe para estar en la asamblea. Se dice que Audi va a ser candidato, se dice que otros, entre comillas, artistas van a ser candidatos. Si vamos a tener una papeleta delincuencial y farandulera, ¿cómo podemos elegir bien? Bueno, en el caso de que ellos ganen, ojalá canten. Bueno, verá, el tema es el siguiente. O sea, yo no quiero ser una persona discriminadora, porque la Constitución establece que todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Pero tenemos que actuar con un poco de sindéresis, con un poco de lógica, con un poco de objetividad. No porque yo sea abogado, pero yo creo que para ir a la asamblea tiene que ser uno de los requisitos esenciales ser abogado. ¿Por qué? Porque van a legislar, van a hacer leyes. Sí, efectivamente hay leyes deportivas, leyes acerca de la medicina, comercio exterior, perfecto, pero para eso están los asesores, pues. No puede ser posible que haya gente que esté legislando y que no sepa ni lo que es la ley. Discúlpenme, que no sepa diferenciar entre una persona natural y una persona jurídica y cuestiones elementales de carácter legal. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos una selección de todos los 100 y pico de asambleístas, ¿ya?, solamente el 10 o el 20% del reconocimiento acerca de la legislación parlamentaria. Esto no sabe absolutamente nada. El resto aprueba leyes como el resto aprueba leyes como la del COS, Código Orgánico de la Salud. O sea, me pregunto, ¿cómo una asamblea con el 2% de reconocimiento puede aprobar una ley para que la cumplamos el 100% de los ecuatorianos, cuando del 100% de los ecuatorianos el 90%
somos católicos pues, y respetamos la vida. Respetamos la vida. Aquí se pretende pasar el vientre de alquiler, se pretende pasar el aborto, y uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasa? O sea, la ley contemplaba una objeción de conciencia. Por ejemplo, a un médico que llegaban y le decían, vea, tiene que hacerme un aborto, el doctor podía decir, yo no estoy de acuerdo con aquello, por objeción de conciencia me niego. Ahora ya no, ni siquiera aquello. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué pasó? Dicen que esto es modernidad. Los médicos tienen la obligación de entregar a quien le pida, joven, con más edad, anciano, etcétera, etcétera, preservativos y todo, gratis. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Destruir la sociedad? ¿Propender un libertinaje sexual en vez de tratar de hacer lo contrario? ¿Hasta cuándo? Porque este Código Orgánico de la Salud ha sido aprobado prácticamente en medio de, ¿qué diría yo? Con 60 y pico de votos a favor, 48 abstenciones y 8 votos en contra. O sea, nuestros asambleístas son tibios, no se dan cuenta o simplemente, ¿qué hacemos? Pues porque nos siguen, esta asamblea correísta eminentemente, correísta morenista, nos sigue llenando de obligaciones que son ilógicas, que no tienen sentido, por lo menos para una sociedad conservadora como la nuestra. Bueno, verá, yo, Fernando, sí, digamos, visto bastante con su criterio porque... Con todo derecho. Sí, perfecto. En definitiva, tampoco estaba muy de acuerdo con este libertinaje, como usted dice, ¿no? Pero frente a la irresponsabilidad y a la falta de formación, ya no solamente de adolescentes, sino de niños inclusive, la sociedad y las tendencias tienen que cambiar de tal manera a efectos de evitar embarazos no deseados o embarazos por violación. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero básicamente a hacer público el tema del uso de preservativos y a la educación sexual. A eso me refiero. En eso estoy de acuerdo. Porque no podemos, como hace 30 o 40 años, convertir a la educación sexual o al acto sexual en un tabú. No nos olvidemos que era pecado antes. O sea, uno no podía preguntarle al padre o a la madre cuestiones de esta naturaleza porque era pecador. Y más aún con esa tara social, si es que por casualidad se topaba cuando se estaba con su padre o con su madre, en fin, algún tema sexual, tenía la vergüenza, ¿no? Entonces, fíjese, estas son cuestiones que tienen que superarse y tienen que hablarse con claridad. Hay que dar una educación sexual, inclusive a los niños, ya no solamente a los adolescentes. Ahora hay 10, 11, 12 años ya empiezan su sexualidad, su vida sexual activa. Entonces nosotros tenemos que educarles. ¿Por qué? Porque el mundo ya no aguanta más, la tierra no aguanta más, los recursos naturales se siguen cada vez más escasos, la polución, la deforestación, el calentamiento global. Entonces debemos asumir conciencia nosotros y esa conciencia trasladarles a los que vienen, para que puedan tener, entre comillas, una vida o un planeta mucho más manejable. Que es importante. Pero, por ejemplo, yo no estoy a favor del aborto, siempre estaré en contra. No puedo estar a favor del vientre de alquiler, no me parece. O sea, son algunos de estos temas. Pueden tener cosas, toda ley tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y más este Código Orgánico de la Salud, que tiene cualquier cantidad de temas, que son algunos positivos, pero reitero que los otros son muy malos. Y no entiendo, de verdad no entiendo cómo es que se puede aprobar en contra de los colegios médicos, en contra, yo diría, de la propia población, porque dicen que no se puede seguir con que el Estado es laico y que por lo tanto tenemos que pensar diferente. Eso que llaman modernidad no me parece modernidad a mí y siempre estaré en contra de aquello. Yo prefiero ser anticuado, como dicen muchos, pero sigo creyendo en la familia, sigo creyendo en el respeto, sigo creyendo que debemos hacer muchas cosas. Estoy de acuerdo con usted.
que tenemos que formar a los niños desde pequeños, para el propio respeto del cuerpo y claro, también darle la educación sexual que es necesaria y fundamental, pues, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo pienso que el cambio en la sociedad ecuatoriana y en todas las sociedades no radica en las leyes impositivas, sino simplemente radica en la formación que todos los ciudadanos, todos los niños reciben en sus casas, que a su vez es la misma que los padres recibimos de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos. Yo pienso que ahí no es que debe, ahí radica básicamente el cambio social, porque si no vamos a vernos abocados en una sociedad como la que vivimos actualmente. Se generan leyes y leyes y leyes y leyes y leyes, pero si no hay el respeto, no hay la formación, no hay ese principio fundamental de respetar lo ajeno, de saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, hasta dónde llegan las libertades de las personas, vamos a caer en esto, absolutamente. Y ese Mire es, los temas de corrupción, es que es abismal. Yo creo que el Ecuador es uno de los países más corruptos de Latinoamérica, conjuntamente con México. Porque todos los días se ve corrupción, robo, latrocinio, cinismo, desvergüenza, insultos. Y las autoridades, qué bestia. Las autoridades no hay cómo decirles absolutamente nada. Fíjese esta ministra de gobierno. Con ayer dio una rueda de prensa para claro, contraatacar. ella es la que ha denunciado y que por eso le están atacando. No nos olvidemos de dónde viene esta señora y quiénes son los que están gobernando ahora. A vista y paciencia de la persona eh, que debe de dirigir el país, que es Lenín Moreno. Una persona ya de la tercera edad que no tiene la fortaleza ni física ni mental para tomar decisiones. Lo más honesto, lo más sensato hubiera sido que renuncie. Y me dirán, renuncia a él y vea usted qué es lo que pasa con la vicepresidenta elegida. Ya. Como no entró Romo, se eligió a otra persona que brilla por la ausencia. Pero si es que hubiera entrado Romo, le aseguro que Moreno ya hubiera renunciado. Este es el objetivo de esta fulana envanecida, llena de, de avaricia, de ambición, de ensimismamiento. Entonces nosotros debemos entender que los políticos no están para eso, los políticos están para servir. Pero mire usted lo Deberíamos... que dice Romo la semana pasada y nadie dice media palabra. Se le ocurre la brillante idea de decir que en las próximas elecciones el voto no sea obligatorio. Le recuerdan que eso no puede ser porque hay una ley. Dice entonces que no se sancione. Pero también hay una ley, pues. Si el que no, instituciones públicas y privadas que no piden el certificado de votación como requisito para cualquier actividad, son sancionados con 1 a 4 salarios mínimos vitales. Y la persona que no vota tiene una multa de $52 y pico. O sea, y esto no se puede cambiar, pues. Pero para ella el problema es la pandemia. Pero no dice que en 13 días más la pandemia ya, el gobierno por lo menos no decretará ley de emergencia. Y entonces, sálvese quien pueda. De aquí a 13 días. Pero de aquí a 6 meses dice que le preocupa entonces que por COVID la gente no asista a votar. O sea, lo único que pretende hacer es favorecer al correísmo, que es el que tiene el voto duro, pues. Sí, correísmo tiene, pero verá, no se olvide que el voto duro de Correa obedece a la ineptitud del gobierno actual. Así de simple. Al igual que el ascenso de la derecha al poder obedece a los robos y latrocinios que hizo Correa en su gobierno. Entonces, ¿qué dice el común de los ciudadanos? Mejor estábamos con Correa. Se robó, hizo lo que le dio la gana. La gran mayoría de sus funcionarios y personas de confianza están presos. Ya. Pero compárele con el actual, pues. Pero el actual Compárele con el fue puesto presidente. por Correa, pues.
El actual fue puesto por Correa con tanta habilidad que él lo pone y ahora es el opositor, entre comillas, cuando no es opositor. Porque Moreno le ha cuidado las espaldas al correísmo, pues. Pese a todo, mire usted, inclusive a los sentenciados del caso Arroz Verde, solo uno está en el país, Alexis Mera. El resto ya fugaron, pues les permitieron que se vayan. Con grillete y todo, váyanse nomás. Bueno, lo que pasa es que eso es consecuencia del, como le decía, del sistema jurídico que fue hecho por Correa. Que este gobierno no hizo nada por cambiarlo, eso sí. Cierto es. Pero, ¿qué dice la gente? A ver, Correa fue, pero al menos tenía carácter. Ahora, mire, en el tema de Correa. Yo no votaría por Correa simplemente por dos hechos. Algunos dicen que Correa robó y sacó el país, en fin. Partamos desde ese punto de vista. Un ladrón. Yo por un ladrón no voto. Otros, que Correa no sabía, que no se había enterado, que la gente robaba. En fin, entonces son tantos. Yo por un tonto tampoco voto. Si ya de pronto estamos cansados. Entonces, por ninguna de estas dos razonamientos yo votaría por Correa. Pero hay gente que quiere que Correa vuelva. Ah, sí. Yo no sé con qué propósito realmente. Es que también y hay del que... otro lado. Es que también hay que verlo. O sea, ¿por qué pareciera que mucha gente quiere que Correa vuelva? Por los famosos troll center, pues. O sea, Correa tiene cualquier cantidad de gente a la que le está pagando por dedicarse a inundar las redes sociales de sus ideas. Entonces, por eso da la idea de que la gente quiere que Correa vuelva. 2 de cada 10 es el voto duro de Correa, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Inclusive yo creo que no llegan a ser 2 de cada 10. Pero 2 no harían tanta bulla si no fuera por los troll center. Ese es el tema. Eso es lo que tenemos que cuidarnos para que no nos engañen, porque eso es lo que se pretende a través de redes sociales. Bueno, verá, yo bajo esa premisa sí comparto el hecho de que el voto debe de dejar de ser obligatorio. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que el 60 o 70% de la población, con falta de información, con falta de objetividad, muchos de ellos solamente con educación primaria, son los que ponen presidente. Por haberles dado una gorra, o porque les gustó la cancioncita, o por el pito, o por lo que sea, nos van a dar eligiendo. Entonces, no, preferible que el voto sea facultativo a efectos de que, no todos, pero la gran mayoría que van a votar, tengamos una conciencia acerca de lo que se está haciendo y de cómo eso que se está haciendo puede tener una respuesta positiva o negativa a futuro para el país y para la sociedad. A futuro, como usted lo dice, a futuro. Porque para las próximas elecciones no se puede cambiar nada. No, eso está establecido en la Constitución, el voto es obligatorio. O sea, vea, Romo puede creerse la mandamás del país, o como le dijo Bucarán, la dictadora, alcahuete del dictador, algo así. Pero eso no se puede hacer. Y nosotros tenemos que acomodarnos al sistema jurídico vigente. En este caso, el voto es obligatorio. Doctor, y hay que cumplirlo. Obviamente. Muchas gracias, doctor. Siempre es interesante conversar con usted. El tiempo es nuestro peor enemigo. Le agradecemos infinitamente. Hasta el próximo día, lunes. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días. El doctor Rodrigo Ramírez Campos, dialogando con nosotros a través de Colosal 1040. Y así estamos culminando al mediodía. Más noticias en Colosal, a que sí le dice la verdad.